Comisión de Género de la Defensoría General de la Nación. Comisión de Género, perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias a los senadores y senadoras que se han acercado. Vamos a dar comienzo a la primera parte de esta convocatoria de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. Esta era una jornada que teníamos prevista hacer hace algunos días, pero que lamentablemente en esa ocasión suspendimos en ese primer formato porque justo coincidió con la presentación de la ministra Bullrich en esta comisión. Por tanto, hoy tenemos una versión más reducida de lo que fue aquella original convocatoria, en la cual había también otros funcionarios que habíamos invitado y que hoy no nos han podido acompañar. Así que el abordaje de este tema, que hemos dado en llamar mulas y narcomenudeo, seguramente va a tener varias partes. Esta es la primera presentación, para lo cual también dejamos abierta la posibilidad de que los senadores y senadoras nos indiquen o nos sugieran a quienes quieran que convoquemos también para el abordaje de este tema. Obviamente que nuestra intención es poner en superficie o en relevancia qué es lo que pasa con las mujeres frente al delito de narcotráfico, qué es lo que pasa con esta modalidad que comúnmente se llama como mulas, sobre lo cual también, si bien lo hemos puesto en el título como para graficar el tema, tampoco nos interesa referirnos de este modo a quienes son víctimas muchas veces de una modalidad de delito, pero sí abordar esta particular situación y también ver qué es lo que sucede en nuestras cárceles, qué es lo que sucede con las condenas y fundamentalmente bajo la mirada de la ley de estupefacientes, pero también bajo la mirada de la perspectiva de género, poder tener insumos para trabajar en este sentido. Nos acompaña Raquel Asensio, de la Defensoría General de la Nación, y nos acompaña el doctor Candiotti, que es fiscal general en la provincia de Entre Ríos. Para comenzar, yo le voy a dar la palabra a Raquel para que comience con su exposición. Además de su exposición, ella va a poner a disposición un material que después lo vamos a hacer circular a través de la Secretaría de la Comisión. Posteriormente también dejaremos instancias para preguntas y posteriormente el doctor Candiotti. Doctora. Gracias. Perfecto, cómo no. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a la señora Cunart, a la senadora, senador presente. Bueno, hemos recibido desde la Comisión de Género y desde la Defensoría General con mucho agrado la puesta en discusión de este tema, porque a la luz de varios años de puesta en vigencia de la ley de narcotráfico, consideramos que es un muy buen momento para evaluar qué impacto ha tenido en términos de género esta ley. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de criminalización de mujeres por delitos de drogas, tenemos que ubicar el fenómeno en lo que se conoce como la guerra contra el narcotráfico, que ha llevado no solamente en este país, sino a nivel regional, incluso internacional, a un incremento de la población penitenciaria femenina, en esto a nivel global, regional y local. Con respecto a Argentina, del año 1990 hasta el 2015, que son los últimos datos disponibles oficiales estadísticos, tenemos un 244% de crecimiento en la población penitenciaria femenina. Estos datos, las infracciones de la 23737 constituyen la tercera causa de encarcelamiento a nivel país para el 2015, luego de los delitos de robo y de contra las personas y de homicidio, o de delitos contra las personas. En cambio, constituyen la primera causa de encarcelamiento de las mujeres. Y acá ya tenemos un primer sesgo de género acerca de qué impacto ha tenido esta ley. Si comparamos los hombres que están detenidos y las mujeres que están detenidas por delitos de drogas, en números absolutos encontramos que la cantidad de hombres encarcelados por infracciones a la ley de narcotráfico es muy superior a la cantidad de mujeres. Pero si nosotros vemos el impacto para el interior de cada uno de estos colectivos, nos encontramos que en el sistema federal las mujeres detenidas por delitos de drogas constituyen el 60% del total de la población penitenciaria femenina. Es decir, son los delitos de drogas los que han llenado las cárceles de mujeres. Con anterioridad a estas políticas, la población encarcelada de mujeres era muy inferior a la actual. Y si nosotros, bueno, tenemos el 60% de mujeres y en el sistema federal tenemos el 30% de los varones. Es decir, en números absolutos son muchos más los varones. Pero la incidencia que tiene el encarcelamiento de hombres, si bien ha constituido un incremento importante en la población penitenciaria, no ha tenido el mismo impacto que ha tenido en el caso de las mujeres.
Y a nivel provincial, esto viene a cuento de aquellas provincias que han adherido a la desfederalización de los delitos de drogas, es decir, son los delitos con las penas menores. También nos encontramos con que casi 3 de cada 10 mujeres están detenidas por infracciones a la ley de drogas, en contraste con la población masculina, que representan el 7% del total de la población. Es decir, estos delitos han tenido un claro impacto de género en lo que hace al encarcelamiento de mujeres. Cuando vemos cuáles son algunas de las características principales de estas mujeres, encontramos una alta presencia de mujeres extranjeras. Si nos focalizamos solo en el sistema federal, tenemos que más de la mitad de las mujeres detenidas son extranjeras. Y si atendemos la nacionalidad, en su enorme mayoría provienen de países limítrofes como Bolivia, Perú, Paraguay. También encontramos que 7 de cada 10 es primaria, es decir, que es el primer contacto con la ley penal. No estamos hablando de historiales de reincidencias muy altos, sino de población en su enorme mayoría primaria. Y un número llamativo es que el 69% de las mujeres encarceladas está detenida preventivamente. Este número también indica la precariedad de las mujeres que entran en conflicto con la ley penal, y esto resulta llamativo en 2 sentidos. En primer lugar, porque las mujeres con detención preventiva son proporcionalmente una mayor cantidad que los varones con prisión preventiva. Pero además, si se ve la tendencia de porcentajes en prisión preventiva, se encuentra que a nivel general los números de detenidos preventivamente tienden a disminuir y a crecer aquellos que tienen condena. Y sucede lo contrario en delitos de drogas, a donde se ha incrementado la cantidad de personas detenidas por delitos de drogas. Este panorama va a ser reforzado, estos números van a crecer de cara de la última reforma de la Ley de Ejecución de la Pena, que obstaculiza las excarcelaciones en estos casos. Y por otro lado, si atendemos cuáles son... Perdón. En principio, como rige el principio de inocencia, las personas no deben ser privadas de libertad hasta que estén condenadas, salvo que sea necesario dictar la prisión preventiva, y esto hay jurisprudencia, digamos, la legislación y el entendimiento que ha hecho la jurisprudencia de Corte Suprema y también internacional, entiende que solamente se puede privar de la libertad a una persona que no fue condenada cuando existan riesgos procesales. Esto quiere decir que hay que acreditar que va a entorpecer la investigación o que va a intentar fugarse. Lo que pasa con las últimas reformas es que solamente se dicta la preventiva, digamos que dificulta estas excarcelaciones y los permisos. Entonces, estos números van a tender a incrementarse. Cuando vemos cuál es el monto de las penas que reciben estas mujeres, encontramos que se encuentran entre los 3 y los 6 años. Y acá recordemos que están los delitos penados con las penas más bajas, pero la pena con mayor repitencia en todo el sistema es la de 4 años. Y esto es significativo porque 4 años es el monto mínimo de la pena de los delitos de comercialización y de transporte. Y esto es significativo de cara a analizar qué tipo de conductas le endilgan a estas mujeres. Y esto quiere decir que en general constituyen esto es indicativo, que constituyen los últimos eslabones y que son pasibles de ser sancionadas con las penas más bajas porque no encuentran agravantes, ¿no? Cuando el Código Penal dice, bueno, la escala penal es esta, y para decir si va a estar en el mínimo, en el máximo o en cuál de ese rango de pena, hay que valorar determinadas circunstancias. Y en general se valoran siempre todos los atenuantes y le aplican el mínimo. Pero el problema es que el mínimo no admite la pena condicional, la condena condicional. Entonces, cuando analizamos qué clase de delitos cometen y por qué no son, en general no digo que todos, digo en general no son sancionadas con las penas más altas dentro de la escala penal, tiene que ver con la modalidad de comisión de estas mujeres. Y desde la Comisión de Género, que es donde trabajo, advertimos con preocupación 3 modalidades principales que tienen un claro impacto de género. En primer lugar, no solo las mujeres, hay varones también, por supuesto, pero las mujeres son utilizadas como mulas o correos humanos, ¿no? Esta denominación ya es significativa en cuanto a cuál es el rol que ocupa, ¿no? Es la cosificación o el nombrarlo con lo que es el animal bruto y de carga, es decir, no tienen un rol de liderazgo ideológico, de decisión, sino que son usados casi de modo cosificado para un transporte de cosas, de estupefacientes. Y en este sentido,
lo que nosotros señalamos con preocupación es que muchas veces estas mulas en realidad vienen a ser captadas por redes de trata, que es lo que están señalando distintos organismos internacionales de derechos humanos en los últimos años, cuando advierten a los estados que cada vez son más las víctimas de trata que son utilizadas para el tráfico ilícito de drogas. Y esto, si nosotros vemos cuáles son los elementos del delito de trata y cuáles son los elementos del tráfico, del transporte, encontramos con que tiene que haber una captación. No todas las mulas, y esto lo aclaro porque no todas las situaciones son equiparables, pero muchas de estas personas, de estas mujeres, constituyen situación de extrema vulnerabilidad y muchas veces terminan transportando la droga bajo engaño, cuando le piden que lleve algo que no conocen qué es o, digamos, esto, bueno, tenemos muchos casos en la comisión, no los quiero agobiar con casuística, pero que son trasladadas hasta un lugar y ahí les dicen, bueno, si vos querés volver a tu país de origen o si vos querés volver a tu lugar de origen, tenés que llevar esta mercancía hasta otro destino, es decir, muchas veces la captación de quienes van a transportar drogas es la misma de la captación de las víctimas de trata. El traslado, el transporte, el tráfico de estupefacientes justamente implica el traslado, que es otro de los elementos del delito de trata. Durante ese trayecto muchas veces son vigiladas estas personas y son controladas por quienes son los dueños de la droga o quienes manejan las redes de trata, son recibidas por alguien porque en general no la transportan esa droga por cuenta de sí, no son los o las propietarias, no es que las venden por su cuenta, sino que alguien las recibe y finalmente se concreta lo que para nosotros es el fin de explotación, que es trabajo de servicios forzosos con fines de tráfico de estupefacientes. Entonces esta es una de las modalidades, tenemos muchos casos en este sentido. Pero bueno, no quiero detenerme en casos particulares, que ya les dije, son muchos los casos que nosotros advertimos a este mecanismo. No significa que todas las personas que transporten necesariamente tienen que ser víctimas de trata, pero sí es una realidad que nosotros creemos que hay que prestarle atención. Por otro lado, también encontramos, bueno, y por eso también le ponen las penas más bajas. Hay casos incluso donde perforan el mínimo. ¿Qué significa esto? Que dicen, bueno, la escala penal prevista para estos delitos es muy elevada. Entonces, como se torna desproporcionado para este caso, le voy a aplicar una pena inferior porque si no violo principios constitucionales y principios reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos, porque es desproporcionada la respuesta penal que le doy en función de la conducta que yo estoy teniendo por probada. Otro de las conductas en que se le endilga, bueno, en el caso de estas, si son cuando llegan a ser víctimas, por supuesto que nosotros consideramos que las víctimas no deben ser reprochadas penalmente por ser víctimas, sino es una revictimización institucional. En el caso de la comercialización, también otras de las características que encontramos en estos casos y por qué son pasibles de las penas más bajas, tiene que ver con que son mujeres que actúan en economías de subsistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen 3, 4, 5 hijos a su cargo, no tienen posibilidades de obtener un trabajo registrado o en el mercado laboral que le permita compatibilizar un ingreso necesario para la subsistencia del grupo familiar y a la par garantizar el cuidado de sus hijos menores y actuar en esta situación de condicionamiento socioeconómico y también cultural, y digo cultural porque son las mujeres las que se hacen cargo de los hijos, entonces tienen que compatibilizar estas dos tensiones. Un Estado que sigue privatizando el cuidado de las personas, niños, enfermos, adultos mayores que son dependientes de cuidado de otras personas, en general las mujeres, que son las que cuidan a otras personas, y a la vez les exigen el deber de garantía, de asegurar las necesidades de las personas que tienen a su cargo, pero no ofrecen mecanismos alternativos para su cuidado. Y de este modo se encuentran en ciertos dilemas, entonces actúan condicionados en esta situación y en un marco de discriminación, que también es otro elemento que desde nuestro criterio amerita revisar cuál es la escala penal, cuál es el grado de reproche penal que se le puede pedir a personas que actúan en ese contexto y bajo ese condicionamiento. Y por otro lado, otros de los supuestos que estamos advirtiendo, sobre todo en los últimos años, a donde la problemática de la violencia de género ha ganado mucho espacio en la agenda pública y en las agendas institucionales, tiene que ver con mujeres que son criminalizadas por ser la pareja de, ¿no? Encontramos mujeres que llegan a juicio y lo único que hicieron era estar en el auto con el señor que había sido denunciado por vender drogas. Estaba en la casa y convivía con el señor que era el dueño de la droga que encontraron cuando allanaron el domicilio y no llegan a endilgarle alguna actuación concreta, alguna conducta concreta que la haga pasible de ser autora, de ser considerada que tenía el dominio de la situación para endilgarle la conducta, y acá también operan ciertos estereotipos acerca de la
superioridad moral que se espera de las mujeres. Se espera de esas mujeres que resistan y que logren convencer o denunciar este tipo de supuestos, y muchas veces estas situaciones son dejadas de lado, incluso en contextos de violencia de género. Hay algunos antecedentes judiciales a donde han reconocido que la mujer que denunció varias veces a su pareja, incluso por tentativa de femicidio, y que actuó condicionada en un contexto de violencia de género, no se le debe reprochar la conducta, pero son casos aislados en cuanto al reconocimiento judicial de estas situaciones. Bueno, pese a que las mujeres actúan en este marco en general, yo les insisto porque no quiere decir que no haya mujeres que puedan tener algún rol de liderazgo, algún rol de mayor control, lo cierto es que la respuesta penal es muy rigurosa, por características propias del régimen de progresividad. ¿Qué quiere decir esto? Si la función de la pena es la resocialización, a medida que se va avanzando en el cumplimiento de la pena y se van mostrando los avances en este proceso de resocialización, se van adquiriendo derechos a ver morigeradas la calidad de la respuesta tan rígida, tan dura de la cárcel. Pero estas respuestas, estas morigeraciones, no les llegan a las mujeres. Las mujeres que están detenidas por delitos de drogas prácticamente no acceden a la libertad condicional. Menos del 1% accedió en todo el 2015 a la libertad condicional. Pese a que son mujeres primarias, pese a que tienen responsabilidades de cuidado, pese a que son delitos sin ejercicio de violencia y pese a que en general las penas que se les aplican son las más bajas en las escalas penales. Muy pocas acceden a libertades, a salidas transitorias o a régimen de semilibertad. Es decir, la respuesta que encuentran en la cárcel es de las más rígidas que existen, todo esto que se ve endurecido con las últimas reformas de la Ley de Ejecución de la Pena. Ahora, cuando vemos cuáles son las características de estas mujeres que terminan encarceladas por estos delitos, nos encontramos en que la enorme mayoría son madres solteras, para decirlo claramente. Esto hay varios estudios, hay algunos estudios ya a nivel nacional en las cárceles federales, algunos aislados en algunas cárceles provinciales, pero en el sistema federal hay más de uno que reitera los datos y también se encuentra a nivel global. La mayoría de estas mujeres tienen varios hijos menores de edad a su cargo, son las principales responsables de su cuidado y son el único sostén económico porque en 6 de cada 10 hogares no había una pareja presente. Incluso cuando están detenidas siguen haciendo aportes económicos a su hogar y quienes conocen las realidades de las cárceles van a saber que esto es un dato demostrativo del gran nivel de vulnerabilidad de esos hogares y de exclusión socioeconómica de esos hogares para que sea una persona desde la cárcel quien realice los aportes económicos para el hogar. Hay una sobrerepresentación de mujeres que han vivido situaciones de victimización, es decir, esto también se da a nivel internacional y estudios lo han constatado también en cárceles federales acerca de la enorme cantidad de mujeres que han manifestado, que han denunciado haber vivido violencia por parte de sus parejas o exparejas y abusos sexuales. Y finalmente nos encontramos que estas características propias de estas mujeres, cuando son las principales o únicas responsables del cuidado de varios hijos menores y son el único ingreso económico, lo que genera es un enorme impacto cuando ellas son encarceladas, no solamente en sus subjetividades, ¿no? Y esto hay muchos estudios también, la maternidad en particular, entre muchas otras condiciones que para no agobiarlos más voy a omitir, pero la maternidad sin dudas es una experiencia diferenciada por motivos de género. La Corte Interamericana desde el año 2006 dice la cárcel no es lo mismo para varones y mujeres y no es lo mismo por razones de género y por la asignación estereotipada de roles en nuestras sociedades. Y esto hace que la vivencia de la cárcel tenga efectos devastadores, aún más cuando el encarcelado es el padre. ¿Qué ocurre? En general las mujeres quedan en una situación de gran aislamiento. Esto tiene que ver con el sistema penitenciario, con las enormes distancias que hay de sus lugares de orígenes, porque como son muy pocas las mujeres presas, son muy pocas las cárceles. Replica el modelo masculino, hace que estén más distanciadas, que lleve más tiempo, más dinero poder ir a visitarlas y también por algunos roles estereotipados de género. Son muchísimas las mujeres que han perdido todo contacto con el exterior y muchísimas las mujeres que han perdido todo contacto con sus hijos menores de edad. Esto también tiene un impacto en la subsistencia de los hogares, claramente en la subsistencia económica, pero no solamente económica, sino también en lo que hace al aspecto moral, emocional del grupo familiar. En general, estas familias son desmembradas. Cuando el hombre es el detenido, los hogares suelen permanecer unidos bajo el cuidado de la madre, pero no ocurre lo mismo cuando es la mujer la detenida. Solamente
en 2 de cada 10 casos que las mujeres son detenidas, los hijos quedan bajo el cuidado de los padres. En 8 de cada 10 los hijos no quedan bajo el cuidado de un progenitor y lo que muchas veces ocurre es que empieza un recorrido, porque quedan bajo el cuidado de una vecina que los puede cuidar un tiempo a uno de los hijos, otro hijo queda al cuidado de la madrina, otro queda al cuidado de los abuelos, y entonces no solamente hay un desmembramiento y una separación de los hermanos, sino también rotación por cuidadores, porque como provienen en general de sectores socioeconómicos muy desfavorecidos, garantizar el sostenimiento de estos niños también es un costo elevado para quienes quedan a su cuidado. Se han registrado enormes efectos y se ha señalado de qué modo muchas de estas vidas quedan arrasadas por el encarcelamiento de la madre en los niños, con problemas de salud, con problemas a la integridad, problemas alimentarios, educativos, incluso en el país con tentativas de suicidio de hijos de madres encarceladas que han quedado en situación de total desamparo. Y un problema adicional que también tiene el encarcelamiento de las mujeres es que si, según estadísticas oficiales, también del Ministerio de Trabajo, pero a nivel de la OIT, a nivel regional, las mujeres tenemos más dificultades para acceder a un empleo pleno y más a un empleo registrado, muchas más dificultades la tiene la mujer que presenta antecedentes penales y que en general son antecedentes penales o por haber sido víctimas de una red de trata o por haber actuado en situaciones de total condicionamiento, y este contacto con el sistema carcelario lo único que hace es reforzar esa situación de vulnerabilidad. Básicamente lo que se señala entonces cuando todos los estudios que hay en los últimos años acerca del encarcelamiento de mujeres por delitos de drogas es la enorme desproporción que existe en las conductas que les son imputadas, que se le endilgan a estas mujeres, y cuáles son las consecuencias que tienen no solo para ellas, sino también a nivel familiar y social. Y esta desproporción vendría a vulnerar varios principios constitucionales y de tratados internacionales de derechos humanos, como el de razonabilidad, el de proporcionalidad, el de trascendencia mínima de la pena, por el enorme impacto que tienen los hijos menores, y el de no discriminación, por el impacto desproporcionado que tienen las mujeres, y el de dignidad y proscripción de tratos crueles. Ahora, ya voy terminando, solamente para nombrar algunas cosas. Este panorama se inscribe en un marco que ha demostrado la ineficacia de estas políticas de persecución focalizadas en los eslabones más bajos, porque no han logrado avanzar a aquellas cadenas superiores con mayor responsabilidad. Desde que se ha sancionado la 23737, que de esto hace ya casi 30 años, con muy escasas reformas muy puntuales, se han visto el impacto diferenciado que tiene en términos de género y ciertas dificultades que tiene tanto el marco normativo como el sistema judicial como el sistema penitenciario para dar una respuesta adecuada a las causas y a las consecuencias que tiene la persecución de mujeres por estos delitos, y que siempre se encuentran cuando se tratan de incluir estas necesidades o experiencias con la elevación de la salud pública como un bien jurídico tutelado que no admite la competencia de otros bienes jurídicos, ¿no? El ser víctima de trata, hay un fallo reciente a donde dice, bueno, sí, fue captada, fue explotada, pasó todo esto, pero igual la voy a condenar, ¿no? Reconociendo incluso todos los supuestos y los elementos que configuraban la ley de trata, luego vuelvo sobre esto un poquito. En lo que respecta al marco normativo, que ya que la invitación era para repensar el impacto en la ley, algunos de los problemas que se señalan es las escalas penales. Estas escalas penales son muy elevadas. Como decía, el mínimo que se le aplica es de 4 años, pero ese mínimo implica una prisión efectiva. Y esto tiene que ver con una ley que se encuentra desactualizada. A casi 30 años desde su sanción, ameritaría ser revisada a la luz del impacto que ha tenido la puesta en vigencia de esta ley, sobre todo desde un enfoque de género. Y esto tal vez lo que requiere es, en lugar de tener una pena única con una escala penal tan elevada, diferenciar situaciones y proponer distintas escalas penales. No es lo mismo quien transporta para sí que quien transporta para tercero. No es lo mismo quien transporta por 200 pesos, que las mujeres son condenadas a prisión efectiva cuando la promesa es 200 pesos, que quien transporta con una recompensa prometida de $10.000. No es lo mismo quien tiene algún rol de liderazgo o de decisión que quien no lo tiene. Digamos, estas son algunas, tal vez, de las diferencias que la ley podría adoptar para fijar distintas escalas normativas.
Si quieren pasamos para no demorarnos mucho, algo de las bulas ya he dicho, del contrabando también, y a la luz del impacto desproporcionado de género que he tenido, solamente menciono que Costa Rica y Argentina estaban entre los países con mayor tasa de mujeres detenidas por delitos de drogas, y en función de esto Costa Rica ha modificado la ley y ha bajado la cantidad de mujeres detenidas por delitos de droga, y lo que hizo fue bajar la pena, si pasamos, así vamos, cuando se acredita una o algunas de determinadas situaciones que dan cuenta de una situación de vulnerabilidad a la que se encuentran especialmente expuestas las mujeres, ¿no? Que es ser jefatura de hogar, situación de pobreza, tener personas a su cargo. Y además, otra de las sugerencias, otra de las reformas que hizo fue decir que en estos casos va a preferir alternativas a la prisión. Si es necesaria una pena privativa de la libertad, que no sea en la cárcel. Y, para terminar, te prometo, pero algunas de las propuestas que queríamos presentar de cara a repensar una legislación que tome en cuenta estos 30 años, estos casi 30 años de experiencia y los estudios de género que se han hecho, tiene que ver, bueno, una con la descriminalización de la tenencia para el consumo personal, que distrae recursos en la persecución, cuando no terminan con una condena a partir del caso Arriola, pero la policía sí sigue interviniendo y ataca a los colectivos más vulnerados. Digamos, se distraen estos recursos que no terminan en condena judicial. Diferenciar las distintas conductas para dar un distinto grado de reproche. Esto ya me había referido. ¿Qué se puede hacer para esto? Bueno, disminuir la escala penal. No determinar un mínimo en ciertas conductas, porque tal vez no hace falta fijar el piso mínimo, o por lo menos habilitar la perforación del mínimo. Pensar en algunos supuestos que hacen, que dan, digamos, normativizar lo que ya es una práctica jurisprudencial, que los jueces dicen, si yo aplico esta escala penal, esto viola principios constitucionales, entonces tengo que perforar el mínimo. Entonces, tratar de normativizar y incluir cuáles son algunas de las variables que deberían considerar los jueces de cara a no aplicar una pena desproporcionada. Como hizo Costa Rica, pensar medidas alternativas a la prisión, de cara al enorme impacto que tiene la cárcel para las mujeres y para sus hijos menores, pensar medidas alternativas. Se trata de mujeres primarias, sin contacto con la ley previa, en situaciones de gran exposición a la captación de la persecución y a la vez con muy poco poder, digamos, son los últimos eslabones. Entonces, pensar una alternativa a la prisión, cualquier condena ya va a ser suficiente para desalentar estas conductas. Otro de los problemas de cara a equiparar estas situaciones con la explotación de la ley de trata, que fue un problema que en alguna interpretación jurisprudencial encontramos, es que dicen, entre los fines de explotación no está que son captadas para el tráfico de estupefacientes. Bueno, pues bien, tal vez se podría aclarar lo que vienen diciendo los organismos internacionales, que las víctimas de trata también pueden ser utilizadas con estos fines, y eliminar los antecedentes cuando se trata de las penas mínimas, mujeres sin antecedentes, es decir, en algunos supuestos, para facilitar su reinserción social en caso de que hayan sido condenadas. Bueno, muchas gracias, perdón por haberme excedido un poco. No, excelente. Bueno, muchas gracias, doctora Asensio. Antes de pasar a las preguntas, que ya la veo a la senadora Mirkin con varias hasta luego. Le voy a dar la palabra al doctor Candiotti. ¿Doctor? Sí, gracias. Buenos días a todos los presentes. La verdad es un honor para mí estar aquí con ustedes. Como me presentaron, yo soy fiscal general en la provincia de Entre Ríos, antes fui fiscal federal, con lo cual he intervenido en las distintas fases del proceso, tanto de investigación como de juzgamiento. Antes de referirme al caso concreto de si las mulas podrían ser víctimas de trata o no, quiero hacer una pequeña introducción al respecto, y es verdad, y es algo que lo vengo diciendo hace muchos años, no es algo de ahora, de este último tiempo. En realidad, desde que asumí en la Fiscalía de Juicio y empezamos a tener varios juicios orales, el Tribunal Oral de Paraná es el único tribunal en la provincia de Entre Ríos hasta ahora en funcionamiento, con lo cual permite ver una visión integral de lo que pasa en la provincia, una provincia que, como ustedes sabrán, cuenta con 3 puentes internacionales y todo el corredor de la Ruta 14, por lo tanto las causas de narcotráfico, de trata de personas y de contrabando se multiplican. No por algo, en trata de personas es el tribunal que más sentencias tiene dictadas en el país. Más de un 10% de las sentencias dictadas por trata son de este tribunal. Bien,
En lo que tiene que ver con el tema del narcotráfico, lo que vemos, y por eso digo, lo vengo diciendo hace varios años, que se secuestran grandes cantidades de estupefacientes, lo cual es importante, pero no en todos los casos, y quiero hacer esta salvedad, no en todos los casos, la importancia del secuestro va acompañada en cuanto a la importancia de las personas detenidas responsables de la comisión del delito. ¿Qué quiere decir esto? En muchos casos vemos que los grandes secuestros producidos, por ejemplo, a través de la detención de camiones en las rutas con cargamentos, hemos tenido juicios de 6.000 kilos de droga, 5.000 kilos de droga, 3.000 kilos de droga, contrabando de 66.000 pastillas de éxtasis, causa Suárez de la Cruz, la puedo decir porque es sentencia firme, luego si tengo tiempo me voy a referir un poquito a esa causa, en la cual los detenidos son las personas que realizan el traslado del estupefaciente. Pero no se llega a los verdaderos dueños del negocio. Entonces digo, y en esto no creo que sea responsabilidad del legislador, porque la verdad que en la ley de estupefacientes el legislador ha establecido un instrumento que es, algo que yo insisto, la entrega vigilada, que es lo que permite a las fuerzas de seguridad y a nosotros los operadores judiciales, o sea que en esto digo es un mea culpa y también sobre las fuerzas de seguridad, digo solamente lo pongo acá de relieve para tratar de mejorar lo que a mí me interesa en un aspecto quizás diferente al de la doctora, que es la eficacia en la persecución penal. Entonces digo, la misma ley de estupefacientes permite no cortar el procedimiento cuando encontramos al camionero llevando los 6.000 kilos, al automovilista en la Toyota Hilux acondicionada para transportar los panes de estupefaciente o a la chica en el colectivo con las valijas donde transporta 2.000 kilos. ¿Me entienden? Si no, seguir la investigación, para lo cual hay que intervenir judicialmente, la fuerza de seguridad tiene que comunicarse con el juez federal. Yo reconozco que es un riesgo. Es un riesgo. Lo más fácil es cortar el procedimiento ahí, después aparece golpe al narcotráfico en los diarios, pero en realidad está bien, el golpe al narcotráfico fue el secuestro del estupefaciente. Ahora, los destinatarios nunca sabemos quiénes son. Los que iban a vender la droga y iban a envenenar a nuestros chicos y iban a perjudicar a la salud pública no resultaron aprehendidos. Y los que habían cargado el cargamento tampoco. Entonces digo, en eso creo que es necesario, ¿no es cierto?, de parte nuestra y de parte de las fuerzas de seguridad, tener protocolos claros y permitir justamente desbaratar a las organizaciones, que creo que es lo que todos realmente queremos, desbaratar a las organizaciones. Yendo al caso de las mulas, y si pueden ser víctimas de trata o no, yo creo de que, por un lado, o por lo menos con la experiencia que vemos nosotros en Entre Ríos, yo diría que hay dos clases de mulas. Por un lado está aquella persona que conscientemente realiza la tarea de traslación del estupefaciente de un lugar al otro y recibe una paga para ello, con lo cual está cometiendo un delito desde mi punto de vista, sin ningún lugar a dudas. Obviamente recibirá un castigo menor porque la ley establece graduaciones e inclusive lo que hablábamos recién, para el que organiza, por ejemplo, para el organizador, la ley en el artículo 7 tiene una pena mayor. Entonces, dentro de la escala penal, en la figura básica, que es de 4 años a 15, porque la figura sí es agravada, el mínimo es 6 años, el máximo es 20, dentro de esa escala penal permite una pena menor. Entonces digo, esa clase de mula a mí me parece que, sin lugar a dudas, debe merecer un castigo porque actuó a conciencia, con voluntad, lógicamente recibiendo el mínimo de la pena. Ahora bien, en los otros casos, donde nos encontremos con los que se pueden llamar las mujeres descartables, donde hay un traslado del estupefaciente en su propio cuerpo, como hemos visto, ¿no es cierto? Hay casos en los cuales las mujeres trasladan estupefacientes ingeridos por vía vaginal, vía anal o vía estomacal, donde hay una vulnerabilidad patentizada, donde hay una cuestión de cargas de familia, donde hay, digamos, un estado de necesidad. Yo creo que ahí sí nos podríamos plantear, bueno, ¿pueden ser víctimas de trata? ¿Pueden ser consideradas víctimas de trata o no? Y creo que para dar una respuesta, creo que es interesante la discusión, por eso vuelvo a decir, agradezco el estar acá, que me hayan invitado, yo lo vería desde dos puntos de vista.
Si lo analizamos desde el bien jurídico protegido, decimos, bueno, en la ley de trata sabemos, es un delito pluriofensivo, vulnera el bien jurídico libertad, pero también vulnera el bien jurídico dignidad. Si los vemos desde ese punto de vista, podríamos decir, bueno, la verdad que ese primer, digamos, eslabón lo pasa, podrían ser consideradas víctimas de trata. Ahora, mis dudas están cuando analizamos bien la tipicidad de la conducta. ¿Por qué me refiero a esto? Porque no solamente el legislador ha establecido que con las acciones típicas, o sea, con el captar, con el trasladar, con el ofrecimiento, con el acogimiento, que en este caso podría ser, bueno, la mula es captada y es trasladada. Pero el legislador habla de la finalidad de explotación, ¿no es cierto? Y sabemos que esa finalidad de explotación puede ser laboral o sexual. En este caso sería una víctima de trata laboral, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo hacemos para desentrañar si hay finalidad de explotación o no? Y la jurisprudencia y la doctrina dice, bueno, recurramos a indicadores. Recurramos a indicadores. Y miren, hace 15 días tuve oportunidad de ser invitado por la gente de la Organización Internacional del Trabajo, una reunión que se hizo acá en Buenos Aires, justamente para discutir un nuevo documento sobre indicadores en trata laboral. Porque había uno viejo en el cual le daba mayor predominio a la cuestión estrictamente salarial. Entonces se decía, bueno, a ver, si el trabajador recibe una paga que es inferior al salario mínimo vital y móvil y es inferior en un porcentaje mayor al 30%, es un índice de trata laboral. Y si a su vez el trabajo no es regularizado y está en negro, podríamos tener trata laboral. Pero ¿qué pasó? Se empezaron a ver nuevos casos en los cuales en realidad la paga no era tan inferior al salario mínimo vital y móvil y el trabajador estaba registrado, entonces los tribunales absolvían y decían esto no es trata laboral. Por ejemplo, fallo Gutiérrez, concreto, les digo. Y sin embargo, la gente de la OIT dice, bueno, pero había otros indicadores en ese caso. Otros indicadores como, por ejemplo, duración de la jornada. Si la jornada le habían prometido que sea de 8 horas y eran jornadas de 14 horas. Si le habían prometido descanso semanal y los tenían un mes trabajando sin descanso semanal. Si no le permitían regresar a sus hogares. Si había retención de documentos. Si como en el caso de Gutiérrez se daba que no tenían las condiciones de salubridad necesarias. Si no vivían en una choza, les digo así, no es que vivían en una choza, no tenían agua caliente, no tenían refrigeración, la carne se les podría. Se tenían que bañar en julio en el medio de la provincia de Entre Ríos, en el río. Entonces se empezó a ver que todas estas condiciones acreditaban que podía haber trata laboral. O sea, ¿a qué quiero referirme? Los indicadores tienen que ser analizados globalmente. Entonces yo digo, cuando analizamos los indicadores globalmente y vemos estos indicadores están presentes en una víctima, en una mula para ser considerada víctima de trata, la verdad que a mí yo tengo mis dudas. Entonces digo, por una cuestión de tipicidad y de exigencia del legislador tengo mis dudas. Lo que no quiere decir que esa persona tenga que ser criminalizada. Y a esto voy. ¿Por qué? Porque hay otras soluciones que tiene el legislador para no criminalizar estos casos extremos. Vuelvo a decir, los casos donde hay aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, los casos de mujeres como instrumentos, de mujeres descartables, de mujeres que transportan al estupefaciente poniendo en riesgo su vida. Y una de esas cuestiones es el estado de necesidad. Se puede aplicar perfectamente la regulación del estado de necesidad y no condenar, porque el estado de necesidad elimina la antijuridicidad de la conducta. Es una causa de justificación establecida en el Código Penal que elimina la antijuridicidad de la conducta. ¿Cuál otra cuestión normativa podemos aplicar actualmente para no criminalizar a esas personas sin recurrir a considerarlas víctimas de trata, que digo que para mí presenta este problema con la finalidad de la explotación? Podemos recurrir a que el artículo 5 de la Ley de Estupefacientes, que es el que castiga el traslado, artículo 5, inciso C de la 23737, requiere que el cumplimiento de una parte que es la tipicidad objetiva y otra la tipicidad subjetiva. Capaz que hablo con términos muy jurídicos, para los que no son abogados pido perdón, pero a ver si podemos hacer más simple. La figura requiere el dolo de tráfico. ¿Qué significa esto? Requiere que la persona sepa lo que hace a conciencia y quiera realizar para comercializarlo. Entonces, si la persona, por ejemplo, actúa engañada, nunca va a poder ser condenada por narcotráfico, por artículo 5, porque falta el dolo de la figura. Entonces, la propia ley ya tiene, el propio legislador, o sea, en la teoría del delito ya hay un elemento que no se da.
¿Me entienden? Entonces digo, sin recurrir a considerar a la víctima de trata, igual va a estar exenta de criminalización. Y ya que estamos con la figura de la mula, quiero decir de que, y esto humildemente propongo al legislador, piense una posible reforma. Hay un instituto en la ley de estupefacientes que yo considero muy útil, que es el denominado arrepentido. Está en el artículo 29 ter, y lo tiene también, no la ley de trata, por eso es no muy conocido, pero lo tiene el artículo 41 ter del Código Penal, que se aplica a las cuestiones de trata. Es aquel que quiera colaborar con la justicia. Entonces digo, hablando de mulas, si realmente no queremos centralizar la persecución en las mulas, sino centralizar en los verdaderos organizadores del negocio del narcotráfico. Muchas veces nos encontramos en el tribunal con mulas que quieren aportar información a cambio, obviamente, de una reducción en la pena. ¿Y qué pasa? En la etapa del juicio, tal cual como está legislado, ¿no es cierto?, el instituto del artículo 29 ter, se imposibilita la aplicación de este instrumento, que es un instrumento muy valioso, porque realmente permite dar o con cargamentos de estupefaciente valioso o con cómplices del delito. En el caso de trata, más valioso aún, porque el legislador, ustedes han establecido que el colaborador recibe una reducción de pena si con su declaración se permite, entre una de las cosas, dar con el paradero de la víctima. Así que imagínense el fin loable, digamos, del legislador. Pero digo, en el caso del narcotráfico, en el cual el aporte es para dar con los eslabones más altos, ¿qué pasa? Llega el momento del juicio, la persona, la mula, quiere dar ese aporte, pero como la ley establece que hay que esperar a la concreción de que del producto de la colaboración dé resultado, ¿me entienden? Entonces se secuestre estupefaciente o se dé un avance progresivo en la investigación, no se hace posible, porque está en la etapa del juicio, hay que realizar el debate, la persona da el aporte y no hay tiempo para que esto se concrete o no. Entonces digo, tuvimos un caso, por eso les digo, Suárez de la Cruz, ver con un caso concreto. Se lo encontró acá en Buenos Aires en Retiro con 66.000 pastillas de éxtasis. Venía de Düsseldorf, Alemania, España, Uruguay, y por Uruguay entra en colectivo a la Argentina. Y lo encuentran en Retiro, pasa todos los aeropuertos internacionales, los escáneres, y en Retiro la PCA lo encuentra. Primero interviene Rafeca, el juzgado federal de aquí, pero luego se declara incompetente porque dice, no, esto es contrabando de estupefacientes, pasó por uno de los 3 puentes internacionales de Entre Ríos, y entonces finalmente lo juzgamos nosotros. Una semana antes del juicio viene el defensor oficial y me dice, doctor, Suárez de la Cruz quiere aportar datos. Va a decir a quién se lo tenía que entregar en la Argentina y quién se lo había dado y todos sus contactos, no solamente en Düsseldorf, sino también en España y en Montevideo. Imagínense la importancia que tenía esto. Yo me comunico con la gente de la Procunar y bueno, y al final, ¿qué pasó? No se pudo instrumentar, ¿por qué? Porque justamente Suárez de la Cruz iba a realizar su aporte, pero él quería que le garanticemos una rebaja de la pena. Y yo no se la podía garantizar porque iba a ir en contra de la normativa del legislador, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque no había un tiempo para producto que de esa declaración se pueda corroborar. Entonces digo, me parece que en este sentido sería bueno una reforma normativa, porque digo, que el legislador, que no sea una creación jurisprudencial, decirle, bueno, vamos a hacer una cosa, a ver, una solución que se podría decir, bueno, el juicio que estaba previsto para dentro de 15 días, pongámoslo para dentro de 6 meses más, esperemos 6 meses a ver si ese aporte se puede concretizar. Cuando yo se lo planteé a esto, los jueces me dijeron, pero mira si faltaba poco para que se le venza el plazo de 2 años de detenido, ¿no es cierto?, a la persona. Dice después el defensor capaz que me plantea la excarcelación por vencimiento del plazo, no quisieron posponer el juicio, yo los entiendo. Lo concreto es con quién nos quedamos. Nos quedamos con la mula. Fue condenado Suárez de la Cruz a 5 años y medio de prisión. Pero digo, la verdad que me parece que los resultados hubieran podido ser más óptimos. Otra cuestión que quiero poner en consideración es que también me parece importante algo que siempre insisto, que es lo de la afectación del núcleo económico del delito. A ver, en el tema de la persecución penal, creo que también es importante no solo el tema atinente al castigo al narcotraficante o al castigo al traficante de trata. Porque muchas veces vemos que los autores son fungibles, es decir,
encarcelamos a Marcelo, pero el negocio lo sigue funcionando con Pedro. Entonces nosotros también como fiscales estamos muy contentos, obtuvimos la condena, pero en realidad si no decomisamos los bienes, el delito se sigue produciendo. Hablemos de trata, el prostíbulo. Si no decomisamos el prostíbulo, está bien. Pedro, que lo regenteaba, va a estar encarcelado, pero después va a seguir explotando a nuestras niñas Juan. Miren, el año pasado tuve oportunidad en asistir en representación del Ministerio de Justicia de la Nación a un encuentro sobre crimen organizado en Quito, en Ecuador. Y fue unánime en Quito, en Ecuador, las conclusiones en este sentido, con distintas modalidades. El representante de Colombia, por ejemplo, hablaba de una modalidad más administrativa para decomisar los bienes. Nosotros desde Argentina, les cuento, había sido invitada justamente a hablar sobre trata de personas. Creo que esto también da cuenta de un reconocimiento internacional, ¿no es cierto?, a la Argentina. Por ejemplo, Colombia hablaba de lavado de activos, Chile sobre delitos cibernéticos y Argentina sobre trata de personas. Bueno, pero la cuestión es que la conclusión absoluta fue el tema del decomiso de los bienes. Creo que es central este tema y creo que hay que darle la debida importancia. Después discutiremos si, por ejemplo, en el caso de trata, los bienes decomisados tendrán que ir, como dice el artículo 23 del Código Penal, a un programa de asistencia a las víctimas, o si deberían ir directamente a la víctima, como el otro día una reconocida víctima anteayer en Entre Ríos, Alica, que fue rescatada de un prostíbulo de Tierra del Fuego. Me dijo: doctor, ya que va al Senado, dígale a los senadores de que hay que reformar ese artículo y debe ir también directamente para las víctimas, el producido del decomiso, porque nosotros somos las que sufrimos, las que ponemos el cuerpo. Bueno, digo, está bien, esa es otra discusión, pero digo, la verdad que me parece central este tema. Y para ir terminando, también lo que me parece importante es generar un debate acerca del castigo al cliente de trata. ¿Castigo al cliente de trata, sí o no? Digo, hay 3 proyectos presentados, aquí hasta lo que yo tengo conocimiento, por distintas fuerzas políticas, lo cual creo que le da mayor consenso uno por el partido actual gobernante, otro por el que gobernó hasta hace poco, el tercero creo que es el de Marcela Rodríguez. La verdad que digo, me parece que a la Argentina se debe una discusión seria en este sentido. Yo personalmente tengo una postura tomada, mi postura es favorable. Cuando yo he hablado de esto, por ejemplo, en charlas con la hermana Peloni, la hermana Peloni me decía: doctor, no diga castigo al cliente, diga castigo al prostituyente. Más allá de la denominación, creo que todos entienden a lo que me estoy refiriendo. No digo que la discusión sea como en Suecia, por ejemplo, en Suecia, que tiene el castigo al cliente de trata, la discusión duró 20 años. Empezó en los 70 por una organización feminista chiquita que la quiso impulsar, no tenía al principio apoyos en el Parlamento. Sería largo contar toda la experiencia sueca, simplemente, reducidamente les digo, después de 20 años, el legislador, con el acuerdo de todos los blogs, que son una pequeña minoría, sacó la sanción del castigo al cliente de trata con penas mínimas, penas de multa o pena de 6 meses de prisión. Pero luego de 10 años de vigencia de la ley, el Ministerio de Justicia encargó una encuesta y la encuesta dio de que había sido absolutamente satisfactoria la finalidad de la ley. ¿Por qué? Porque la demanda de sexo había reducido notablemente. ¿Y por qué había reducido? ¿Por las condenas? ¿Por la gravedad de las condenas? No. ¿Saben por qué? Había reducido por lo que le había generado a la persona imputada del delito y luego condenada, que sus amigos, que sus familiares, que sus compañeros de trabajo se enteren que él era un cliente de trata. Eso fue lo más efectivo justamente para reducir el delito. Entonces, la verdad que la experiencia sueca fue buena. En Estados Unidos también tenemos algunos lugares donde se castiga al cliente de trata, por ejemplo, en Washington. Bueno, digo, después veremos los matices de la ley, si para castigarlo tiene que saber que la víctima es víctima de trata o no. En Suecia, por ejemplo, se castiga simplemente al que paga por sexo, pero digo, me parece que nos debemos una discusión seria al respecto. Nada más, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Senadora Fiore, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. La verdad que muy interesante ambas exposiciones. Lo que yo quería consultarle puntualmente, doctora, con relación al tema de la mujer y demás, es si existe algún trato o algún tratamiento especial en las cárceles. ¿A qué me refiero? Nosotros estudiamos el año pasado o a principios de
el tema de la modificación a la ley de ejecución penal, y una de las cuestiones que abordamos es la injusticia, entre comillas, que veíamos en la situación de las mulas. Y después este divorcio tan doloroso que existe entre lo que la ley dice que deben ser las cárceles y lo que las cárceles verdaderamente son. Entonces, teniendo en cuenta esto que usted planteaba, de que las mujeres que están privadas de la libertad en su mayoría son por situaciones de delitos vinculados al narcotráfico, que no son ellas las líderes de ese narcotráfico, sino más bien las mulas o las víctimas en algunos casos, lo que yo quería preguntarle es si a esas mujeres existe algún tratamiento especial vinculado con, por ejemplo, asistencia psicológica, algo que un poco también las ayude a salir adelante y a visibilizar la realidad de las que ellas son víctimas y que además son también, en muchos casos, la causa por las cuales ellas están en las cárceles, ¿no? No, no hay nada. De hecho, una de las críticas que se hace es esto: las cárceles no están preparadas para las mujeres. Algunas de las cárceles son cárceles que abandonaron los varones y mudaron a las mujeres, o sea, desde la arquitectura, la infraestructura, la ubicación, no están pensadas para necesidades de las mujeres. Siempre van y te muestran el jardín de infantes que pusieron en la unidad que está preparada para recibir mujeres embarazadas o con hijos, como si fuera todo el abordaje de género que tienen las cárceles tiene que ver con aquellas madres que están con los hijos, o si tienen una cunita que no la usan porque están atestados de cucarachas, por ejemplo, y se los meten en las narices. O sea, no hay abordaje. No hay posibilidad de tratamiento para las adicciones a quienes están en pabellón de madres, entonces es un discurso de los más esquizofrénico, porque como son pabellón de madres, no podemos decir que tienen uso problemático de drogas, pero a la vez los informes o el conocimiento dicen que pueden tener uso problemático de drogas y no hay tratamientos para las mujeres, es decir, están en peor situación. Trasladaron a los hombres detenidos por lesa a la unidad donde estaban mujeres detenidas con hijos y esto dificulta el espacio del uso común, de los patios, el uso de los servicios de salud, porque como no se pueden cruzar, es decir, están en mucha peor condición que los varones en términos de trato dispensado según sus necesidades y experiencias. Cuando yo contaba que no acceden a las etapas más avanzadas del régimen de progresividad, tiene que ver con que el sistema de progresividad está pensado para varones y para las penas que aplican a los varones, que son más altas que las que aplican a las mujeres. Y todo esto hace que se incremente el padecimiento que tienen las mujeres en la experiencia de la cárcel, precisamente porque no responden a sus realidades. Otros países tienen otros sistemas que son como si fueran casitas, ¿no? Porque las mujeres son pocas, algunas están con los hijos, entonces los delitos no son violentos, no necesitan medidas de seguridad tan elevadas como tal vez algunos establecimientos los requieren, o por lo menos no todos, y estos sistemas no los reflejan. Las actividades para las que son preparadas en general también son muy estereotipadas. Había algunas buenas experiencias como ensamblaje de partes de motos o algunas experiencias excepcionales, pero si no, las entrenaban para hacer camas y hacer tortas, decíamos, con futura inserción social, para hacer mucamas. O sea, no, desde nuestra perspectiva, cuando entran a la cárcel no reciben herramientas para una mejor reinserción social. Y eso no quita que muchas de ellas se encontraron por primera vez con el Estado y con algún sistema de resguardo, por ejemplo, acceder a documentos. Digamos, eso no significa que haya mujeres que cuando fueron al arresto domiciliario no digan que quieren volver a la cárcel porque están peor que en sus hogares, porque están en arresto domiciliario, no pueden salir a trabajar, no tienen pañales para darle al bebé, que en la cárcel se los daban. Eso no quita que la situación de vulnerabilidad y de exclusión social en la que se encuentran las mujeres que son perseguidas por la cárcel no sea tal que la cárcel no satisfaga la alimentación de los hijos, por ejemplo. Digamos, pero esto habla justamente de cómo, en lugar de garantizar el acceso a derechos básicos, se criminaliza la pobreza. Esto nos parece indicador de... Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron. La verdad que han sido dos exposiciones muy sustanciosas para tener también la perspectiva que desde la Comisión de Género de la Defensoría existe en torno a esta problemática. También muchas gracias, doctor Asensio. Muchas gracias, doctor Candiotti, también por esta mirada diferente, pero que también viene a completar lo que nosotros pretendemos discutir en este ámbito
y también tomamos los aportes y las sugerencias que se han hecho. También a sugerencia de la senadora Mirkin vamos a hacer extensiva la información y lo que la doctora Asensio nos va a dejar para la Comisión de la Banca de la Mujer. Creemos que es muy interesante el abordaje de distintas leyes, pero también de esta mirada desde la perspectiva de género, pero también con datos concretos como los que aquí se han revelado. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Como no hemos tenido quórum en la comisión, nuevamente los temas que teníamos previstos para la segunda parte quedarán para la próxima. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias.